¿A quién le reclamo y dónde reclamo? Estas son las preguntas que muchos se suelen hacer cuando tienen un tipo de conflicto con algún prestador. Bueno, te invito a que te quedes en este episodio porque vamos a estar hablando de esto en relación a los problemas que muchos lamentablemente tienen con prestadores turísticos, y a veces también esto incluye a las gestiones de obtener la devolución que le prometieron y que todavía no se han cumplido. Bienvenidos a este podcast llamado Derecho de Turismo, un podcast para hablar de temas legales pero de una manera simple y clara. También los invito a que me sigan en redes sociales. Si no me pueden encontrar, en la descripción les estoy dejando un enlace. Bueno, el tema de hoy, como decía al inicio, es ¿a quién le reclamo y dónde reclamo? Lamentablemente, como vengo contando en varios episodios, todavía seguimos viendo o leyendo en redes sociales problemas que tienen algunos viajeros con determinados prestadores turísticos. Y la verdad es que muchas veces esto representa un problema en muchos aspectos, pero fundamentalmente para el viajero, ante varias preguntas, pero creo que las más significativas es ¿a quién le reclamo? Y después ¿dónde reclamo? Entonces vamos a ir avanzando en estas preguntas. Vamos a empezar por ¿a quién le reclamo? Bueno, cuando uno compra con un prestador específico, por ejemplo, le compro a una aerolínea un servicio, la respuesta está clara, le tengo que reclamar a la aerolínea, ¿sí? Después se pone más complejo cuando en realidad yo no es que le compro a un prestador, sino que lo hago quizás a través de un agente de viajes, quizás a través de una plataforma que intermedia, que quizás en otro momento le estoy contando algunos pormenores, unos detalles respecto a la ley de agente de viaje con estos temas, pero bueno, dejémoslo de lado por ahora porque no es el tema en cuestión. Entonces, cuando son varias las personas que intermedian, e incluso a veces no es que lo contrato a través de alguien, sino que pago a través de, por ejemplo, una tarjeta de crédito que está emitida conjuntamente con la empresa y un banco emisor de la tarjeta. Entonces a veces se generan problemas, en este último caso ya no con el servicio en sí, sino con quién me tiene que devolver la plata que algún prestador me dice que me la devolvieron. Entonces, a ver, vamos a pensar varias hipótesis. Cuando uno compra con un agente de viajes, el reclamo, lamentablemente para el agente de viajes, si hay alguno que esté escuchando este episodio, y disculpen que no es una hazaña con ustedes, sino lo que quiero es graficar la situación jurídica, ¿sí? El reclamo tiene que ser siempre con el agente de viajes, y abriendo un paréntesis importante al viajero, siempre recomiendo por muchos aspectos, ¿sí? Por practicidad y economía procesal, como decimos abogados, y hasta reducción de costos, recomiendo hacer todo lo posible por avanzar con este prestador, con este agente de viajes, a ver si podemos obtener alguna solución del problema antes de recurrir a presentar una denuncia, y ni hablar de antes de presentar una demanda judicial. ¿Pero a quién le tengo que reclamar? Le tengo que reclamar al agente de viajes. Si yo compré a través de una agencia de viajes un vuelo X con tal empresa, ¿le puedo reclamar a la aerolínea? Mira, como poder de posibilidad podés. Y tampoco está prohibido legalmente que te dirijas a la aerolínea, pero es muy factible que la aerolínea te diga, mira, dirigite al agente de viajes, reclama con él porque es él el que me contrata a mí, ¿sí? Para dar un servicio a usted que es el viajero. Así que los reclamos tienen que ser con el agente de viajes. Así que para cerrar este punto, si contrato con una agencia de viajes, el reclamo es con el agente de viajes. Si contrato directamente con un prestador, el reclamo es directamente con ese prestador. De vuelta, siguiendo en esta gran pregunta de a quién le reclamo, cuando tengo el problema de las devoluciones, y se empiezan a pasar, a veces vemos esto que... digo a veces porque yo también me incluyo y lo leo, ¿no? Que se empiezan como a pasar la pelota. Entonces un prestador le dice al viajero, no, yo ya le hice la devolución, por ejemplo, al agente de viajes. Mail al agente de viajes o comunicación con el agente de viajes. Y el agente de viajes te dice, no, ya le di la devolución a la tarjeta, te va a llegar a la tarjeta. La tarjeta dice, no me llegó nada. O el banco dice, no entró ningún depósito, porque capaz que fue hecho a través del banco. Miren, yo creo que en este punto, quizás para parar la pelota y dar un poco de tranquilidad, cuando pasan estas situaciones, no se queden encerrados en ese laberinto.
y ustedes sepan de que tienen el derecho de reclamar ante, llegado el caso, si no consiguen ninguna solución en la gestión con todos estos, el viajero lo que tiene que hacer es reclamar en defensa del consumidor y reclamar a todos. ¿Qué significa esto? Porque si nadie te da constancia de que quien efectivamente hizo la devolución, y acá abro el paréntesis, quizás es bueno que aquellos prestadores que te dicen, no, yo ya hice la devolución. Bueno, perfecto, ¿me podés dar una copia, aunque sea digitalmente, de la constancia de tu operatoria que le diste la devolución a tal prestador, o a tal banco, o a tal tarjeta, lo que fuera? Si lo dan, genial. Y si no lo dan, bueno, reclamemos con todo esto. Entonces, defensa del consumidor se puede reclamar al prestador, al agente de viajes, también al banco, porque el banco también responde en defensa del consumidor, y también a la empresa prestadora del servicio de la tarjeta, y que después ahí, realmente y con un poquito más de firmeza legal, ahí estos prestadores definan quién es el que tiene el dinero y quién tiene que realmente devolverlo. Porque si no, pareciera como que están jugando con nuestro tiempo, están jugando con nuestra plata, que ya de por sí el tiempo hace sus efectos con los pesos. Así que ahí quise avanzar con ustedes respecto a esta pregunta de ¿a quién le reclamo? Ante la menor duda, y bueno, reclamamos a todos. Y ahí en defensa del consumidor darán una respuesta. Hago una salvedad. Recuerden de que si los problemas vienen que compramos con una aerolínea, sepan que es muy factible que la aerolínea no se quiera presentar en defensa del consumidor. Pero bueno, ustedes pueden presentar la denuncia contra ellos, y también, si es un caso de no devolución, también con el banco o quien haya intermediado en esta operación para realizar la devolución del dinero. Ahora bien, vamos al dónde reclamo, que algo estuve contando hace un ratito. Cuando compramos servicios con un agente de viajes, con un prestador de servicio de alojamiento turístico, estamos hablando que tengan presencia en Argentina, ¿sí? Después voy a contar qué pasa con aquellos prestadores internacionales. Y contrato con estos prestadores, yo, como dije al comienzo, recomiendo, y vuelvo a enfatizarlo, agotar todas las instancias de negociación con estos prestadores, ¿sí? Quizás a la larga consigamos algún resultado que nos termine beneficiando, no será lo que quizás por ley corresponda, pero que quizás obtienen la devolución. No sé, voy a inventar. Supongamos, un prestador, después de mucha lucha, le dice, mira, te devuelvo el 80%. ¿Corresponde que devuelva el 80%? No, no corresponde. Corresponde que devuelva el 100%. Pero, como a veces le cuento a algunos viajeros cuando me consultan en redes, ese 20% quizás no representa en valor el tiempo y las energías que uno perdería en activar un reclamo en defensa del consumidor, seguirlo, y que si eventualmente no conseguimos resultados ahí, tenemos que iniciar las acciones judiciales ya con un abogado o con una abogada que nos esté asesorando. Así que a pensar ese punto, ¿sí? Pero bueno, decía, ¿dónde reclamo? Y empecemos por el prestador. Si el prestador no nos da respuestas, bueno, ahí podemos acudir a defensa del consumidor. Y esto tiene que ver con el domicilio según el domicilio de ustedes, donde están radicados, ¿sí? Sepan que Defensa del Consumidor en su sitio web tiene una pestaña, digamos, en una parte, en un enlace, mejor dicho, tiene acceso a las diferentes oficinas repartidas por toda la República Argentina. Bueno, ahí era una parte de donde reclamo. La otra parte viene cuando contrato con una aerolínea directamente. Lamentablemente, ustedes capaz que si googlean y buscan van a encontrar que hay un organismo que controla las aerolíneas en Argentina, y es ANAC. ANAC tiene una instancia similar a defensa del consumidor donde el viajero pueda plantear una denuncia con posibilidad a que se desarrolle audiencias y acuerdo. La verdad que no lo está desarrollando. ¿Podría desarrollarlo? Sí, tranquilamente, porque una de sus misiones es defender al viajero. Así que podría desarrollarlo, pero bueno, como siempre digo, de entre el dicho y el hecho a veces hay un espacio bastante largo. Así que esperemos que esto más adelante empiece a tomar más color. Pero por el momento no lo hay. Así que no recomiendo que presenten denuncias en ANAC, salvo que ustedes digan, no, quiero presentarla porque quiero que le apliquen una multa. Bueno, presenta la denuncia, pero el organismo aplicará una multa y esa recaudación de la multa se la queda al Estado, ¿sí? Así que si el viajero quiere buscar una compensación, la única manera es iniciar una mediación asesorados por un abogado o por una abogada. Esto es una mediación, digamos, inicial,
Y si las mediaciones llegan a fracasar, no queda otra que iniciar las acciones legales con una demanda, en la justicia federal en este caso. Sepan que en las mediaciones normalmente, no quiero decir el 100% porque puede haber un caso que rompa la estadística, pero normalmente no se acuerda en la primera audiencia. Generalmente hay una mala práctica de muchos estudios jurídicos que suelen mandar al abogado o a la abogada junior, a los que están empezando con estos casos. Entonces, y encima caen y normalmente te dicen, no, vengo a ver de qué se trata la queja. Uno por dentro dice, pero la verdad que pérdida de tiempo, porque de qué se trata la queja lo tenés claro. Tu cliente, que es la empresa en la cual estoy denunciando, ya te tuvo que pasar esa información. Pero hay una muy mala práctica. Espero que en algún tiempo se empiece a corregir esto para no hacerle perder tiempo a quien está denunciando, ¿sí? Pero bueno, sepan de que es muy factible que les pase eso y que hoy no se puede hacer nada lamentablemente. Así que vayan alivianados en ese punto. Bueno, ¿dónde reclamo? Es ahí. Si tienen un problema puntualmente con el banco, sepan de que hay una oficina en el Banco Central de la República Argentina que está vinculada a los derechos de consumo. Esta oficina, que la pueden googlear, esta oficina lo que les va a pedir es, miren, primero agoten todas las instancias de reclamo con el banco. Pasado un tiempo, si el banco no responde o no da respuestas conforme a derecho, es decir, de acuerdo a lo que corresponde legalmente, ahí presentan la queja en esta oficina. Bien, espero que esta información les haya servido. Perdón, me olvidaba esto, muy importante, que me pasó hace un tiempito con 2 consultas. ¿Qué sucede cuando yo le compro un servicio a una empresa que no está ubicada en Argentina? Pensemos en una aerolínea que no tiene presencia en Argentina, porque ya sea que se fue. Cuando digo presencia en Argentina me refiero a oficinas, ¿sí? No que no hay vuelos de Ezeiza, por ejemplo, a otro país. No. Me refiero quizás por inventar, ustedes con alguna aerolínea X que no tiene vuelos en Argentina, no tiene oficinas en Argentina, compraron un tramo en algún momento para viajar, no sé, invento, de Nueva York a Londres. ¿Qué pasa en esos casos? O cuando le compro a una agencia de viajes que no tiene presencia, digo, de vuelta, oficinas en Argentina. Esto termina siendo un problema porque si bien hay muchas ventajas para el viajero, esto de contratar de manera online a través de un sitio web, de alguna red social, pero cuando suceden problemas de este tipo, lamentablemente no se puede hacer nada. A ver, no se puede hacer nada. Quizás un abogado que esté escuchando esto va a decir, no, Federico, sí se puede hacer. Por el artículo 2654 y 2655 del Código Civil se puede presentar una demanda judicial acá en Argentina. Sí, es correcto. Lo que pasa es que difícilmente, casi diría yo, me juego todo a que directamente no pasaría esto, difícilmente la empresa venga a la Argentina a hacerse presente el juicio. Entonces, ¿esto qué pasaría legalmente? El juicio avanzaría, declararían en rebeldía a la empresa demandada, el juicio avanza, hay una sentencia y un juez le dice al viajero, usted tiene razón, por ejemplo, usted tiene razón y tiene derecho a cobrar la indemnización de, vamos a inventar, 100.000 pesos. Bueno, después viene el real problema y la parte práctica, que es lo que quiero enfatizar, y por eso digo yo que no tiene sentido. Es, ¿dónde cobro esta plata? Al no tener presencia en Argentina, al no tener activos en Argentina, ¿hacia dónde puedo ejecutar esta sentencia? Acá viene el problema, porque según donde esté ubicada, puede pasar 2 cosas. Una es que la pueda ejecutar en el país que tenga residencia, la puedo ejecutar, pero esto me lleva costos, y costos pensados en dólares o en euros. O la otra, porque hay países que no aceptan este proceso llamado, que le decimos los abogados, exequatur. No aceptan así livianamente las sentencias de otros países. Entonces lo que hacen es como que te exigen que hagas un mini juicio en el país de residencia. Es decir, mayores costos y encima con la potencialidad de que pierdas el juicio cuando acá lo habías ganado. Para resumirla, la verdad, en estos casos termina siendo un problema y yo recomendaría consultar con las embajadas si hay posibilidad de presentar a la distancia una demanda al organismo de control allá con la posibilidad de que apliquen una multa que quizás pueda torcer un poco esto. Pero digo posibilidad porque la verdad todo depende del país y también depende de las ganas que tenga el cuerpo administrativo del país en donde estamos reclamando. Pero termina siendo un problema lamentablemente, por eso siempre recomiendo, no por una cuestión
digamos, demagógica o simplista, pero siempre recomiendo contratar con prestadores que tengan presencia en Argentina, porque ante la eventualidad, ¿dónde podemos reclamar? Acá, en Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de interés esta temática. Sepan de que si hay alguna cuestión que les interesa, me pueden acercar sus inquietudes por redes sociales, que aprovecho a recordarles que me pueden seguir en el enlace que les dejo en la descripción. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.